La verdad. ¿Acaso uno de los bienes más escasos y más preciados del mundo? Mitos, mentiras, falsas creencias son los obstáculos que han hecho que la verdad se vuelva oscura y han cegado a la humanidad a través de los siglos. Sin embargo, la falsedad es débil ante la poderosa luz del conocimiento. Uno de esos faros de luz es La Verdad Oculta Radio TV. Programa de investigación y divulgación de información relacionada con las conspiraciones. Tema 1. Vida extraterrestre. Religión. Control mental. Esclavitud moderna, entre otros. Tendremos comentarios y entrevistas con los expertos de los temas a tratar. Pondremos en la mesa teorías probables, análisis, investigaciones, todo en búsqueda de la verdad oculta. La Verdad Oculta Radio TV, producido y conducido por Javier Sampaio. Este es un programa grabado y transmitido desde Monterrey, Nuevo León, México, para el mundo. Vamos a estar en el programa de hoy junto a Javier Sampaio, que es hipnoterapeuta y también conductor y director de un programa llamado La Verdad Oculta. De un programa que tiene, que es muy interesante, que se llama La Verdad Oculta. ¿Cómo está Javier Sampaio? Hola, muy buenas noches hasta allá, hasta Argentina, desde México. Muchas gracias por invitarme. Estuve chusmeando un poco algunas cosas pasadas que hiciste y otras actuales. Y me llevé la sorpresa de que vas a andar por Argentina. Contale un poco a la gente, ¿cuándo vas a andar por Argentina? Es correcto, sí, voy a estar, gracias a Dios, voy a estar en Argentina por segunda ocasión. El año pasado estuve también. Estuve en Catriel el año pasado. En Buenos Aires solamente fui de pasadita, solamente fue para transbordar. Pero este año, ahora sí que voy a estar en septiembre. Voy a estar, yo creo que la tercera y cuarta semana, o sea, de la quincena hacia adelante, voy a estar allá en Buenos Aires, allá realizando terapias de hipnosis holística reparadora. Aún hay espacios, por si hay alguien que se quiera apuntar, entonces todavía tenemos espacios allá. Vamos a contarle un poco a la gente acerca de tu tarea con las terapias de hipnosis. Vamos a arrancar por ahí. Es una regresión, es realmente hipnosis. Vos hipnotizás a la gente. A ver, contanos un poco. Claro que sí, Star. Pues sí, mira, lo que se trabaja en hipnosis, pues bueno, es para trabajar tristezas, depresiones, angustias, enojos, tristezas, culpas, situaciones que hemos vivido. Por ejemplo, hoy atendía a un niñito de 11 años que había vivido bullying, que está viviendo actualmente bullying en la escuela, personas que viven separación o que están viviendo ese tramo de que están, se deciden si sí o no, sueltan o no sueltan. Entonces, podemos ver situaciones muy cotidianas como un terapeuta normal, pero también podemos ver por medio de la hipnosis holística reparadora otro tipo de situaciones, porque lo que realizamos aquí es un trabajo integral, es un trabajo holístico. O sea, vemos las tres partes del ser, la parte mental, la parte sentimental, pero también la parte espiritual. Entonces, yo desde mi perspectiva, yo creo que ya es tiempo de poder englobar esas tres partes, que es tan importante. Si tú te sientes, no sé, que ya estoy perdiendo a mi familia porque soy un alcohólico o porque soy un enojón
o porque soy muy celosa. Entonces lo primero que piensan en buscar ayuda, pues bueno, pues a lo mejor es en un psicólogo. Van con un psicólogo y pueden estar yendo semanas, meses o años. A mí me ha tocado atender a personas que han estado yendo meses o años con algún psicólogo. Y pues bueno, tratan este problema con ese problema de que podrían pensar que es un problema, una situación incluso mental o sentimental, algún problema mental, por ejemplo, personas que les dicen que tienen esquizofrenia, porque hay algunas personas que sí, definitivamente sí pueden tener una situación mental, pero hay otras que no tienen un problema mental, tienen un problema espiritual. Entonces esas personas escuchan voces, las molestan, tienen pesadillas, o personas que han sido abducidas. Entonces, para a un profesional de la salud, lo ven desde una perspectiva psicológica, oficial y profesional, y está bien, no estoy diciendo que esté mal, pero ellos, el parámetro de una persona abducida no existe. O sea, el parámetro de una persona que está posesa no existe. Entonces, por ejemplo, una persona que está posesa, pues bueno, entonces buscará a un sacerdote, un chamán, un brujo, para aliviar ese problema a nivel espiritual. Pero te tengo que decir que de los 3 ramos, las personas al final, como que nos ha tocado, y yo no hablo nada más de mí, sino de muchos terapeutas o hipnoterapeutas, que somos ya la última opción. Muchas de las ocasiones han venido conmigo y ya me dicen, es que ya fui aquí, ya fui acá, ya fui allá, y en todos no me han podido ayudar. Entonces ya es como que ya contigo es que vengo y a ver qué pasa, ¿no? Gracias a Dios, te puedo decir que el 100%, no el 100%, vamos a decir que el 90% de las personas que vienen conmigo sanan la situación que tengan, porque caen en conciencia de muchas de las cosas que tienen, o el problema espiritual se puede retirar, el problema mental, que es supuestamente esquizofrenia o no sé, bipolaridad y ese tipo de temas, no es un problema, en muchos de los casos no es un problema mental, es un problema espiritual, como te lo comento. Y pues bueno, gracias a Dios por medio de la terapia de hipnosis holística reparadora, que no existe, porque hay algunas personas que me han preguntado, oye, ¿dónde puedo buscar la terapia que tú haces en Argentina? Es algo que lo haces vos solamente, digamos. Por ejemplo, mi maestro Aurelio Mejía utiliza su técnica, que es hipnosis clínica reparadora, pero mi terapia es hipnosis holística reparadora. O sea, es otra base de conocimientos integradas y tomando como base o herramienta la hipnosis para trabajar con el paciente. Las personas luego recuerdan las cosas, porque he estado viendo algunas pacientes que vos has compartido en tu canal. ¿Estas personas realmente se acuerdan todas las cosas que te dijeron? ¿Están conscientes o no? La gran mayoría de las personas recuerda. Solamente hay algunos muy pocos casos que las personas no recuerdan. Por ejemplo, ahora hace un mes acabo de estar en Perú realizando terapia y estaba con una señora, la cual ella había vivido depresión por mucho tiempo, enojo por mucho tiempo. Estábamos haciendo la terapia y yo estaba muy tranquilo. Yo estaba simplemente como que escuchándola. Ella estaba aquí a mi costado. Y yo estaba escuchándola y de repente que me empieza a gritar, pero de una manera, o sea, estábamos tranquilos, ella estaba tranquila, yo estaba tranquilo, estaba escuchando lo que me estaba diciendo, y de repente, es que tú me quieres sacar, y yo, pues ¿quién eres? No te voy a decir, pero así ya era otra persona, era la energía que estaba dentro de la persona. Entonces, con mis palabras, la paciente empezó a entrar en conciencia de lo que tenía, y entonces de repente, ¡pum!, brotó. Cuando empezamos a subir la vibración de la persona, empiezan a ver este tipo de manifestaciones, porque empezamos a elevar la vibración, empezamos a elevar la conciencia del paciente. Entonces, estas energías, ni les conviene que la persona caiga en conciencia, ni les conviene tampoco que el paciente suba su vibración. Entonces ahí es cuando empiezan a haber manifestaciones. A partir de ahí, la paciente no se acuerda qué es lo que pasó, que es lo que tú me estabas preguntando. Sí. Antes de eso, ella me dice, es que yo estaba platicando contigo y luego de repente ya no me acuerdo y luego ya me despertaste. Y le digo, bueno, todo ese momento fue una especie de batalla
contra esa entidad, esa energía, que no la quería dejar, pero no se puede quedar, o sea, yo no las permito, no se quedan, entonces se tienen que retirar, y entonces ya se hizo, como vamos a decir. Pero vos estás haciendo exorcismo, entonces. Claro, pero yo no lo llamo así, yo lo llamo liberación. Es que yo no trabajo como un sacerdote o como un pastor. Claro. O sea, yo no me pongo a guerrear con la entidad, sino que más bien me pongo a platicar y hacerlo entender que ya no es su lugar. Incluso hay energías que son primigenias, ya no estamos hablando de que tuvo cuerpo, porque hay muchas ocasiones en que estas energías tuvieron un cuerpo y se perdieron, y entonces buscan a alguien que haya esa empatía para poderse acoplar a esa persona. Pero hay en muchos casos que estas energías son primigenias, que en realidad son como los llamados demonios. Entonces ellos sí están para matar, para alimentarse del ser, y ellos no quieren otra cosa. O sea, las personas que en algún momento tuvieron un cuerpo tienen la capacidad de amar, o tuvieron la capacidad de amar, pero se olvidaron de eso. Entonces es más fácil de poderlos ayudar. Pero cuando no saben, cuando su esencia es completamente activa, sí hay una especie de batallita ahí, o de guerra, pero yo trabajo completamente diferente a como se trabaja en un exorcismo, pero cuando sí es necesario, pues bueno, entonces se utiliza la fuerza, y pues a sacarlos. Yo no trabajo solo, yo trabajo con una legión de ángeles, yo trabajo con seres espirituales, con mi guía. Entonces yo no podría hacer este trabajo yo solo, porque sí es algo fuerte. Es decir, que vos antes de tratar a un paciente, vos te proteges, llamás a tus guías, ¿cómo es? Claro, sí, de hecho antes de protegerme yo hago vamos a decirlo, ritual de protección, mi oración de protección antes de empezar el día, y al terminar también tengo que limpiarme de cualquier energía que se me haya... no es fácil que se me acople una energía, pero por no quitar, no se haya colado alguna, pero también pongo protecciones al paciente, pongo protecciones en el cuarto en el que yo hago. Por ejemplo, te cuento una anécdota de una persona que me habló precisamente de Argentina, porque hay personas que tienen mucha confianza con por ejemplo, a mí me han invitado a casas de pacientes para que yo dé las terapias ahí. O sea, por ejemplo, ahí en tu casa o en casa de algunas otras personas, ¿no? Aquí vente, tú puedes hacer aquí las terapias. Y yo, pues muchas gracias, agradezco mucho. Yo rento o en Airbnb o rento en un hotel, y ahí es donde yo hago las terapias. Pero en una ocasión me marcó una señora para decirme, es que nosotros invitamos a una persona para que hiciera sus trabajos de hipnosis aquí en la casa, y a partir de que se fue, se empezaron a ver poltergeists, se empezaron a mover las cosas, nos empezaron a atacar. Sí, pues claro, lo que pasa es que, ¿qué es lo que pasó? La persona estaba trabajó, pero pues dejó todo lo que le quitó a los pacientes, lo dejó ahí. ¿Me explicó? Entonces, no es nada más así, no es tan simple. O sea, hay que proteger el lugar. Imagínate yo dando todos los lugares a los que voy, y que deje ahí todo el cochinero ahí en las casas o en los departamentos a los que voy a atender, y que Claro, llegue una persona y que duerme ahí. O sea, no, o sea, yo... terrible. No, la verdad que esta parte no la sabía. Te cuento que hace tiempo estoy tratando de encontrar a alguien para preguntarle acerca de este tema. Y no sabía que vos hacías eso. Voy a ser franca, Javier. Yo toda mi vida tuve una idea de que en realidad eso no existía, de que las personas que creen estar poseídas, todas esas cosas, en realidad tienen problemas mentales. Ahora vos, ¿cómo distinguís cuando alguien realmente tiene algún problema mental o es algo espiritual? Claro, tienes toda la razón. Es que en realidad hay personas que sí tienen una situación mental, sí tienen un problema mental, pero tú te das cuenta cuando, por ejemplo, el papá te habla por teléfono, que a mí me ha tocado, cuando yo tenía mi otro teléfono, me marcaban en la madrugada y me decían, es que estoy viendo a mi hijo que está parado al lado mío y me está viendo y está hablando en otro idioma que no entiendo. O sea, en ese momento. Entonces,
son situaciones que ya no son una situación mental. Sí es una muy delgada línea y uno sí se puede llegar a confundir, pero no es un problema mental, es un problema espiritual. Parece ser mental, pero no lo es. ¿Y por qué vos dijiste recién, eso no lo había escuchado, que parece que estos espíritus, estas entidades, tienen como cierta cosa en común con la persona que eligen para tomar su cuerpo? ¿Qué buscan estas entidades? A ver, ¿cómo es eso que mencionaste al pasar? Claro, una de las cosas principales, una de las situaciones principales que buscan, pues obviamente es una baja vibración. O sea, para poderse acoplar, necesitan que estar en la misma frecuencia. Si la persona está en una alta frecuencia, pues entonces pasa por acá y nomás no puede. Para empezar, tiene que estar en la misma frecuencia, ¿sí? En la misma vibración, en una vibración obviamente baja, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ya son personas o energías, vamos a decirlo, espíritus desencarnados, que murieron quizás por diferentes situaciones. Por ejemplo, hay personas que se suicidaron y que se hicieron daño, en realidad se mataron, entonces su alma no trasciende. O sea, estamos aquí en el plano físico, está acá el plano espiritual, de este lado ya trascendiste para la luz, pero ellos se quedan aquí, en este espacio, se quedan en medio. Entonces, no están ni arriba ni están tampoco abajo, están aquí en medio. Entonces, están en un plano un poco más sutil, un plano espiritual, pero en esta misma 3D. Entonces, una persona que se suicidó tiene empatía con una persona que tiene ese tipo de depresión o que tuvo ese problema que él tuvo con alcoholismo. Es como si fueran, es que nosotros, tú, yo, todas las personas que están viendo este video, somos como si fuéramos llamitas, somos como si fuéramos lucecitas, como si fuéramos luciérnagas en un pantano, o como si fuéramos luciérnagas en un bosque. Entonces nos notamos, pero ellos notan no solamente la luz, sino que notan la frecuencia y el dolor o la tristeza de ciertas personas. Entonces ellos notan cierta empatía por alguien, entonces ahí es donde se meten. Ahí precisamente en Argentina, el año pasado que estuve ahí, atendí una señora que apenas yo la saludé. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes, señora, ¿cómo está? Dice, mal, Javier, mal, triste, muy mal. Oye, de perdido las personas te dicen bien, pero esta señora sí de plano me dijo mal. Ella me comentó que desde que tiene memoria estaba triste, desde pequeña, desde que tenía memoria estaba triste. Dije, bueno, pues vamos a la raíz de tu tristeza. Ella ya había ido con psicólogos, ya había ido con chamanes, ya había ido con grupos, ya había ido con el pastor, ya había ido con psiquiatras, le restaban medicamento. Ella tenía, a la fecha creo que tenía 50 y tantos años. Entonces, pues, realizamos terapia, empezamos a platicar, a indagar, y resulta que ella, de niña, una niña que había fallecido, que falleció en mucho tiempo atrás, estaba triste, hasta que se acopló a esta niña triste, y entonces de ahí, las emociones y los sentimientos de esta señora no eran de ella, eran de la niña que se había acoplado a ella desde pequeña, porque esa niña se sentía sola, y la señora de niña se sentía sola, porque estaba abandonada por su mamá, porque trabajaba y por eso. Entonces esta niña se acopló por empatía, porque ella se sentía sola, la otra también se sentía sola, se emparejó, pero siempre estuvo con ella. Al principio ella se presentó como un demonio muy fuerte, como un demonio, pero enojado, muy enojado. Y entonces fui platicando con él y fue bajando su vibración, y entonces ya me dice, es que, perdón, y empezó a llorar y empezó a temblar, es que soy una niña, o sea, tanto fue pasando el tiempo que se fue convirtiendo ese miedo, pues esa tristeza se convierte en enojo, se convierte en ira, se convierte en furia, entonces se hace un demonio, se forma algo muy grande. Pero entonces conforme fui platicando con la pequeña niña, que era un demonio, fue bajando y entonces recordó que era una niña que había estado abandonada, que falleció maltratada, y por esa empatía con esta mujer es que se acopló. No quería dejar a la señora, es que no la quiero dejar sola, no quiero dejarla sola porque se sentía sola. Le digo,
ya no se va a sentir sola. Es más, tú ya no necesitas sentirte sola. Allá te está esperando tu mamá, te está esperando tu papá en ese lugar. Vamos a abrir un portal para que tú puedas trascender. Y entonces ella empieza a ver la luz y le pide perdón y le agradece y viene el papá y la recibe. O sea, y todo eso me lo está contando la paciente. Yo no lo estoy inventando ni nada. Ella es la que me cuenta todas estas experiencias. Es decir, que muchos demonios son en realidad almas de gentes que han vivido, que han pasado diferentes situaciones que no han podido elaborar, que no han podido ir hacia la luz. No siempre se trataría de entidades demoníacas, sino que podrían ser otros seres. Claro, sí, hay diferentes, vamos a decir que estoy realizando, de hecho, una especie de categorías en cuanto a este tipo de situaciones, que sí pueden ser, sí pueden haber demonios, pueden haber arcontes, pueden haber fantasmas, pueden haber espíritus que se lastimaron, que se suicidaron, pueden haber, incluso en alguna ocasión me tocó atender a un muchacho, y ese muchacho tenía en su cuerpo, no en su cuerpo, en su cuerpo energético, tenía a una persona que había sido un narcotraficante en México. O sea, entonces a él no le importaba si iba a matar a una persona, o sea, era una persona fría, pero no por él, era por la energía que estaba acoplada en él. Entonces, claro. Depende la personalidad que tuviera vamos a decir, la energía o el desencarnado, pero también puede, como te decía, pueden ser seres primigenios, pueden ser demonios, pero también pueden ser reptiles, pueden ser grises, pueden ser implantes, pueden ser también diferentes partes, o sea, no nada más aspectos espirituales, sino que también pueden ser aspectos multidimensionales, que es así como yo les llamo, porque estos tipos de seres son multidimensionales, se pueden mover entre dimensiones. Pues esto ya entra en el ámbito en el tema de las abducciones extraterrestres. ¿Y qué es primales? Algo así dijiste, ¿no? ¿Cómo? Recién mencionaste que podría tratarse de algún tipo de entidad primal o primaria, no sé si escuché bien. ¿De qué se trata esto? Estoy hablando de seres primordiales, o sea, son seres, o entidades muy, muy, muy antiguos. Estamos hablando desde el tiempo de la Atlántida, estamos hablando del tiempo de Sumeria, estamos hablando de ese tiempo. Te puedo contar que, por ejemplo, acá en México, atendió una señora fue conmigo porque quería saber cómo estaba su hijo porque había muerto en un accidente. Su hijo falleció en un accidente, ella también estaba en ese mismo auto, pero ella no falleció. La experiencia fue, pues, obviamente muy traumática, falleció de una manera muy, muy, muy horrible el hijo. Entonces, la llevamos a un estado de relajación muy profunda, se conectó con el lugar y ahí estaba su hijo todavía en esa carretera caminando, no se había trascendido porque no sabía lo que le había pasado, aún estaba perdido y ya habían pasado como 10 años. Entonces pudimos platicar con su hijo y entonces el hijo nos decía, es que ese señor tampoco me deja ir. Y entonces nos quedamos, ¿cuál señor? A ver, ¿me dejas platicar con el señor? Aquí hay una técnica que se llama cambio de rol. Entonces, primero estoy hablando con la paciente, entonces le digo a la paciente, ¿me dejas platicar con tu hijo por medio de ti? Entonces es como si fuera un teléfono. O sea, ella se forma como si fuera un walkie-talkie, que le aprietas y entonces estás hablando por un walkie-talkie. Entonces empiezo a hablar con el hijo por medio de ella. Ya que estoy platicando con el hijo me dice, es que ese señor tampoco me deja ir. Y entonces digo, a ver, déjame platicar con ese señor, ¿quién es? Entonces resulta que empiezo a platicar con ese señor, y ese señor no era un señor, era un demonio que tenía como misión desde años, bueno, no años, siglos atrás. Ellos tienen una línea de sangre japonesa. Ellos vinieron desde los primeras personas japonesas que vinieron a México,
pero allá en Japón hicieron una especie de pacto. Estamos hablando del tatarabuelo, una cosa así. Hizo un pacto con alguna especie de demonio, entonces ese demonio se desató y empezó a matar a algunas de las personas de la familia. Entonces, desde Japón, esa entidad se vino y siguió el rastro hasta México. Entonces, esta persona que falleció, tenía ese linaje que venía desde Japón, y esa entidad tenía como misión matar a cada una de las personas de esa consanguineidad, ¿no? Entonces, lo que tuvimos que hacer es obviamente rompimos ese pacto que ya no corresponde en tiempo presente, corresponde en ese pasado, pero ya no ahora. Ellos como lo ven desde una perspectiva álmica, como lo ven desde una perspectiva espiritual, y el alma es inmortal. Entonces lo que pasa es que el pacto es para siempre, o sea, sigue trascendiendo entre encarnación con encarnación, pero se le hace entender a la cosa esa, al demonio, aunque no quiera, que ya eso se tiene que romper. Entonces rompemos esa situación y entonces pudimos liberar al hijo para que pudiera trascender. Fue una experiencia muy, muy interesante. Esa terapia todavía no la he subido. Participé en un congreso en Buenos Aires hace un par de años, donde conocí a un médico brasilero muy especial, mi mente muy abierta, que llevaba años investigando la glándula pineal, trabajando con un equipo de videntes. Allí está la entrevista en mi canal. Contaba que había trabajado con algunas personas con algún tipo de adicción, como alcohol, drogas, que era muy difícil trabajar con estas personas porque no estaban solas, estaban acompañados de grupos de entidades que les insistía en que continúen con las adicciones. Había que convencer a todos, ¿no? Por ahí anda en mi canal, y bueno, y él contaba de que había trabajado con personas que tenían algún tipo de adicción al alcohol, a las drogas, ¿no? Y que era muy difícil trabajar con estas personas porque nunca estaban solas, porque estaban acompañados de grupos de entidades que les insistían en que continúen con las adicciones. Entonces tenía que convencer a todos, ¿no? Vos debes haber escuchado algo de esto. Fíjate, o sea, yo no había escuchado de ese doctor. Estaría interesante si luego me pasas el dato, entonces, para yo investigarlo. Pero sí me ha tocado, obviamente, también personas que tienen adicción, no solamente a las drogas, sino al alcohol. E incluso he podido platicar con esas energías o esas, vamos a decirlo, demonios que se han perdido. Pero sí, por lo general, las personas que viven una adicción no están solas, como tú bien dices. Es por eso es que, en primero, lo que tenemos que hacer es sanar el corazón. Si no sanamos el corazón, la persona no va a dejar la adicción. En segundo paso, lo que tenemos que hacer es que la persona deje de ser poseída o deje de estar esa energía acoplada a la persona, porque si no, de todas maneras, el paciente va a recaer, porque no es por la persona, es por la energía, que la energía quiere depresión en la persona, quiere que esté baja de vibración. Entonces eso se logra por medio del alcohol, de las drogas. Por ejemplo, te puedo dar un ejemplo, que cuando estuve en McAllen hace 3 años, realicé una terapia a un chavito en Estados Unidos. En algunas partes de Estados Unidos es legal la marihuana. Entonces hay personas, y ya se empieza a legalizar en algunas partes de toda Latinoamérica, ¿no? Hay chavitos jóvenes que defienden la marihuana, que de verdad la defienden, que es que no, la marihuana es natural, y la marihuana es buena, y que bla, bla, bla. Y les digo, es que lo que pasa es que la marihuana no se fuma, no debería de fumarse, o solamente si la persona tiene un alto nivel de conciencia, porque no es para nada más estártela fumando. No lo sé, todavía estoy en esa investigación, porque al parecer algunos de nuestros antepasados, que estoy hablando de algunos, no sé si los mayas, pero por lo menos al parecer en Teotihuacán, creo que se utilizaba la marihuana en algunos aspectos. Bueno, sabemos del peyote, sabemos de la ayahuasca, sabemos de algunas plantas sagradas, ¿no? Entre ellas, pues probablemente la marihuana. Pero lo que le hace la marihuana es que baja tu vibración. Entonces atendí a este chavito
y de repente apareció este ser, una especie de demonio, y le digo, ¡achis! ¿No te habían sacado ya a ti? Porque ya me habían contado que a este joven ya lo habían llevado a un ritual chamánico, y entonces, por medio del ritual, le retiraron ese demonio. Pero, entonces yo nada más iba a hacer otra terapia como de chequeo, pero resulta que salió el demonio. Y entonces el demonio me dice, se empieza a reír, se puede a burlar de mí, me dice, pues es que sí me sacaron, pero la puerta la dejaron abierta. Entonces me volví a meter, él empezó a fumar otra vez marihuana y yo me volví a meter. Y yo, oh, qué interesante. Entonces esto pasa no solamente con marihuana, pasa con muchas otras plantas. O sea, cuando la ayahuasca, por ejemplo, se vuelve adicción, porque hay personas que se les vuelve adicción, lamentablemente, hay personas, el alcoholismo también, o sea, entonces este tipo de entidades, lo que quieren es lastimar a la persona. Otra cosa que te quería preguntar también, es muy interesante el hecho de estas personas que, bueno, que en estado de regresión, por ahí pueden llegar a recordar alguna otra vida. ¿Te ha pasado que alguien te escriba otra situación, otra época histórica? A ver, ¿qué nos podés contar del caso de la reencarnación? Claro, sí, pues bueno, el caso de la reencarnación es completamente real para las personas que creen, porque para las personas que, pues, bueno, que no creen, pues no se abren esa posibilidad y pues probablemente no la puedan experimentar. De todas maneras es una realidad. Aunque no creas, sí la podrías vivir, pero tendrías que ser abierto a la posibilidad, ¿verdad? Hay algunas personas que han venido conmigo y que lo que primero que quieren es que quiero saber en qué fui en una vida pasada y bla, 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 ¿no? Y es muy interesante, pues, padre saber algunas cosas, ¿no? Pero, o sea, ok, yo les digo, bueno, vamos a ver. Digo, de todas maneras, cuando tú estés en sesión, cuando tú estés en terapia, a ti va a ir saliendo como es prioridad para ti. O sea, tu corazón es el que te va a guiar. Porque tú me puedes decir, yo quiero sanar esto, sanar lo otro, sanar aquello, pero lo mejor, pero mira, aquí tengo, por ejemplo, aquí yo tengo mi libreta donde hago mis apuntes, donde platico con las personas, y entonces yo hago aquí mis apuntes, ¿sí? Y entonces a veces no vemos nada de lo que tengo yo aquí. A veces no vemos nada, porque el corazón dice, no, esto no tengo que sanarlo, lo que tengo que sanar es esto otro, o este otro trauma que está en el inconsciente, o a veces sí hay situaciones que sí tienen que ver con una vida pasada, entonces sí, el alma te lleva directamente, porque esa es la raíz del problema. En una ocasión, precisamente acá en México también, me llevaron y atendía a una chica que lamentablemente fue violada por su papá, violada por su hermano, violada por un tío, violada por un vecino. O sea, dices, ¿cómo puede ser que haya sido violada por tantas personas? Y que nadie se haya dado cuenta o que nadie haya hecho algo, ¿no? Parte de la terapia es, pues obviamente sanar, ¿no? Pues no es nada más recordar esa situación, porque mi intención no es que se vuelva a traumatizar con esa situación, sino que solamente esté ahí para soltarlo, para podérmelo llevar, ¿sí? Entonces, una de las partes que es importante, pues es el perdón. Cuando perdonas, ahí empieza la sanación. Entiendo que puede ser muy difícil poder perdonar a una persona que te ha lastimado de esta manera, que te ha violado, que ha matado a un hijo, lo que sea. Pero cuando perdonas de verdad, que sueltas ese dolor, entonces ahí es donde te desapegas de esa persona. Entonces, ella no quería perdonar. Ella no quería perdonar. O sea, es como, vamos a verlo así. Ella no quiere perdonar, es igual a ella no quiere sanar. ¿Me explico? Es su proceso, está bien, pero intento platicar con ella para ver si ella quiere. Si no, ok, vamos a ir a la raíz de esta situación. Quiero que tú sepas por qué estás viviendo esta experiencia. ¿Por qué viviste esta experiencia con tu papá, con tu tío?
y vamos a ir a la raíz. No hay espacio ni tiempo y tú vas a ir directamente a la raíz. Pam, 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 1, 2, 3, pum. Ella estaba muy profunda, o sea, no es tan fácil para todos, pero si se trabaja constantemente se puede hacer. Ella tenía esta facilidad, entonces ella se trasladó rápido. Entonces ella me dice, y hasta la tesitura de la voz le cambió, y me dice, soy un jefe indio. Y yo, eres un jefe indio. No me recuerdo su nombre, pero hasta su nombre me dio. Y me dice, y mando a mis guerreros contra la otra aldea. Y yo, en este momento me dice, sí, fueron hacia allá. Y cambió, o sea, su forma de expresarse y todo. Y entonces, ¿y qué les haces? ¿Por qué los mandas? Porque yo quiero a niños y mujeres y me los traen. Y yo, ¿y qué les haces? Los violo y los mato. A todos, o sea, a todas las mujeres y a los niños y niñas también él los violaba en esa vida pasada. Entonces, y ya le comenté, oye, ¿y a cuántas personas has lastimado? Él ya no tenía la cuenta, no sabía cuántas personas, habían sido muchas. Entonces lo llevé hasta el momento de su muerte, en el cual él recibió un flechazo por la espalda, ya estaba grande, se empezó a desangrar y falleció a los días. Ya falleció, fue difícil para su alma desencarnarse, pero pudo desencarnarse, y entonces allá arriba ya comprendió lo que hizo acá, el proceso, y ella, o bueno, esa alma quiso revertir lo que hizo en esa vida pasada, o sea, regresarle al universo lo que le había quitado, vivir esa experiencia para poderse depurar, para poderse limpiar de toda esa gran karma. Es la ley de causa y efecto, ¿sí? Ella tenía que entregar lo que ella había hecho. Entonces, por eso es que había vivido eso. Entendió, la regresamos al tiempo presente y pudo perdonar, pudo soltar y se sanó. O sea, ya feliz y contenta. ¿Qué es lo que pasaba con ella en su vida? Las parejas solamente la querían para tener relaciones y solamente la agarraban y la botaban, solamente jugaban con ella, no tenía abundancia, no tenía felicidad, se sentía utilizada, y todo esto porque ya la habían utilizado cuando ella estaba más chamaquita, porque esas violaciones empezaron desde los 4 años, 8 años, 10 años, o sea, desde que ella estaba chiquita. Claro. Entonces, estaba esa programación, pero esa programación estaba desde su alma, o sea, entonces sanamos toda esa situación, ella lo entendió y soltó. Ahora, en estos casos, ¿puede haber algún pacto entre almas, digamos, entre el violador y la víctima? Sí, claro, o sea, ya estando ellos allá arriba, vamos a decir, antes de regresar, antes de reencarnar, están, vamos a decir que los libretos, entonces, si ella decide, hoy, ¿sabes qué? Hoy me toca a mí ser lastimada, porque yo te lastimé, y yo lo comprendo así. Pero yo lo entiendo y pues bueno, pues a mí me toca así. Pero no necesariamente tienes que vivir desde esa perspectiva. Puedes cambiar esa perspectiva haciéndolo, a lo mejor abriendo un centro para personas lastimadas, abriendo un centro para personas violadas. O sea, puedes vivir desde una perspectiva pasiva, ser lastimada o lastimado, o puedes vivirlo desde una perspectiva activa, o sea, creando conciencia, elevando la vibración, ayudando a las personas que han vivido ese tipo de experiencias. Entonces, depende, o sea, de las dos maneras. Claro, pues salís de la rueda, porque si no sería una rueda eterna, ¿no? Esto no terminaría nunca. Uno se venga del otro, el otro del que se vengó, no se terminaría nunca, así que bueno, buena la posibilidad de esta. Y hay mucha gente que lo hace, ¿no? Yo veo muchos, bueno, acá en Argentina se llaman los padres del dolor. Son padres que han perdido sus hijos en distintas situaciones, ya sea de violencia callejera o de lo que sea, y se dedican el resto de sus vidas a ayudar a otros padres a los que han pasado la misma situación o a pelear por leyes de protección y van
se convierten en verdaderos abogados, sin serlo, ¿no? Y dedican sus vidas a ayudar, ¿no? A personas en situaciones similares. La verdad que hay gente que sí lo hace, de hecho, ¿no? Y es maravilloso. Pero bueno, entonces te han tocado, ¿no te tocó nunca alguien famoso, ¿no? Alguien que diga, que fue, no sé, Cleopatra, o algo así. Fíjate que no recuerdo, pero sí situaciones interesantes de personas que han sido a lo mejor sacerdotes o que han sido monjes o que han estado en la Atlántida. Me ha tocado algunas personas que han estado en la Atlántida. En una ocasión me tocó una persona que estuvo, dos personas que estuvieron en el momento de Jesús, precisamente en la situación cuando apenas a él lo iban a crucificar. Hubo una persona que estuvo ahí presente en esa vida pasada. Entonces ha habido situaciones interesantes, o incluso una mujer que estuvo en el momento en el que se empezó a destruir la Atlántida. Son diferentes situaciones, pero no lo que es Cleopatra, ese tipo de cosas no me toca. A lo mejor te toca. Ahora bueno, una cosa, ¿nunca dudas de lo que las personas dicen? No puede ser que la persona tenga mucha inventiva, imaginación, o que también pueda pasar, digo, no tengo mucha idea de esto, pero se me ocurre, ¿no? Que puede parecer alguna alma media chistosa, que invente cosas, como para divertirse. ¿Nunca pensaste o analizaste algún caso en que pasara esto? Claro, sí me ha tocado, por ejemplo, entidades que se quieren hacer pasar por otras energías. Por ejemplo, entidades que se quieren hacer pasar por Jesús. Sí me ha tocado, claro que me ha tocado. De hecho, hay un caso muy, muy importante que traté acá en Ciudad de México. Esta mujer quería aprender a canalizar porque tiene una amiga que ella canalizaba. Entonces ella canalizaba y entonces la amiga le preguntaba a esa energía canalizada en su amiga y le preguntaba todo, y entonces ella respondía, ¿no? Entonces ella dijo, es que yo también quiero eso, yo quiero canalizar. Entonces ella se apuntó en un curso de hipnosis porque su intención era que cuando tú vas a un curso de hipnosis, el curso es práctico teórico. Entonces te toca hacer a ti la práctica. Entonces te toca, por ejemplo, yo te voy a hacer terapia a ti y tú me vas a hacer terapia a mí. Entonces, cuando a ella le tocó que le hicieran terapia a ella, entonces ella le pidió, lo único que quiero es que tú me abras el tercer ojo. Ábreme el tercer ojo por medio de la hipnosis. Mientras me estás haciendo hipnosis, yo quiero que me abras el tercer ojo porque yo quiero canalizar. Eso es todo lo que quiero. Y pues resulta que sí. Y esto me lo constata la maestra del curso. O sea, esto no es una invención. Esto me lo constata la maestra del curso, porque yo platiqué con ella, porque esta paciente me marca, me habla por teléfono, de hecho, el que me habla es su papá, me dice, es que mi hija me pidió que yo te marcara a ti porque tú eres la única persona que lo puede ayudar a ella. Yo, caray, ¿a poco? Yo no me siento especial, pero vamos a ver. Entonces, ella empezó a canalizar, precisamente ese día del curso, empezó a canalizar y esa voz le decía que se tenía que ir del curso, que ella no necesitaba tomar el curso. Ella ni siquiera agarró sus cosas, agarró sus llaves, su bolsa y se fue. La voz le decía que tenía que ir hasta cierto punto. Se fue hasta cierto punto, le dijo, vas a entrar en tal hotel, vas a estar en tal lugar y te vamos a operar toda la noche. Ella sintió como seres que ella dijo que era el Arcángel Miguel, era Jesús y era Metatron. Los tres la estaban ayudando y que supuestamente la estaban operando. Terminaron la operación, ya era de madrugada, le dice, bueno, toma tu carro, te tienes que ir y te vamos a dar información de tu llama de tu llama gemela cuando nosotros te lo vayamos a decir. Pero tienes que dejar tus cosas en el hotel.
Y ella le dice, ¿cómo que mis cosas? Sí, tu bolsa, tu cartera, todo lo tienes que dejar ahí en el cuarto de hotel, porque te estamos enseñando el desapego. Desapego. Ella hizo caso, se fue, agarró su carro, se fue, llegó a cierto lugar de la carretera y entonces esa voz le decía, te vamos a dar información ahora sí de tu llama gemela, pero detrás de esta pluma de seguridad, tienes que romperla y detrás de esa pluma de seguridad te vamos a dar información. Entonces ella acelera el carro, ¡pum!, rompe una valla de seguridad y resulta que se metió a un campo militar en México. Entonces salieron todos los militares, ella baja del carro ilesa, porque se abrió la bolsa de aire y todo, pero bajó desnuda, bailando, cantando. Entonces, pues, no sabían qué hacer con la mujer, hablaron pues a los datos que estaban en el carro, llegó el papá me constató lo que pasó, o sea, no es un invento de ella, o sea, me constató que ellos la vieron a ella desnuda, bueno, con telas y así, y estaba totalmente poseída. La tuvieron que llevar no la pudieron aguantar en la casa, la tuvieron que llevar a un psiquiátrico, estuvo en el psiquiátrico 21 días, salió, estuvo una semana fuera y ahí es cuando se comunicaron conmigo y me platicaron toda esta situación. Voy, la atiendo, estoy haciendo la terapia y rápido, ella estaba drogada por el medicamento, ella me hablaba muy suavecito y se movía muy lento, pero cuando la metí en hipnosis, parecía una metralleta, estaba hablando como si fuera una rapera, como si fuera un rapero, o sea, rápido me estaba hablando, pero no era ella, era el supuesto arcángel Metatron el que estaba hablando. Entonces le digo, a ver, espérate, yo estoy llevando la terapia, no tú. Me dice, no, ahorita te vamos a dar información a ti también, pero primero a ella, bla, 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 bla. Y empezó a hablar, rápido. Le digo, no, espérate, si ustedes son el ángel Metatron, entonces ¿por qué le hicieron eso? ¿Por qué le hicieron todo eso? Entonces resulta que dice, ¿sabes qué? Le está empezando a dar ganas de hacer pipí a ella. Y le digo, pues no vas a ir a hacer pipí. Quiero saber quién eres y qué estás haciendo aquí. Y entonces empezó a convulsionar, saltó y ahora resulta que era Jesús. ¿Cómo estás, hermano? Yo recuerdo que yo estaba platicando contigo y le digo, espérate. Yo conozco a Jesús y tú no eres. Dime quién eres. Entonces empezamos ahí. Me dice, bueno, es que esta hija tiene sed. Y yo, ok, tiene sed. Ahorita le voy a dar agua. Entonces yo tenía una botellita de agua y esa botellita de agua en ese preciso momento, así rápido, la bendije. Hice agua bendita en ese preciso momento, no lo dije. Entonces esa botellita de agua se la acomodo, le doy de tomar y empieza el escupidero. Escupitajos por todos lados y me dice, ¿qué me diste? Y yo, ay, perdón, es que te di agua bendita, no me imaginé que te fuera a hacer daño, ¿no? Porque me dijiste que eras Jesús. Entonces, ahí empezó una especie de, vamos a decir, como batallita, y pudimos liberar a la paciente. Entonces, a lo que voy es que sí, hay entidades que se hacen pasar por energías, hay entidades que, o sea, para ella era un problema psiquiátrico, o sea, ella estuvo en un psiquiátrico, ella estaba medicada, pero no era un problema psiquiátrico, era un problema espiritual. A ella le abrieron el tercer ojo y empezó a canalizar así rápido como chorros, pero una entidad negativa se aprovechó de eso. Y eso es lo que le pasa a muchas personas, a muchas personas. Entonces, por ahí algunas prácticas son bastante peligrosas, ¿no? Vos sabés, yo había escuchado de algunas personas que no hablaban muy bien de ciertos manejos de energía, de meditación, del Reiki. ¿Cuáles serían las prácticas que vos considerabas peligrosas, ¿no? Para cierta gente que no estaba por ahí preparada. Es que, por ejemplo, incluso la meditación, hay personas que no les gusta hacer meditación porque ven cosas, porque las asustan, porque ven monstruos, porque ven fantasmas, porque ven energías, pero es por
la vibración que están manejando. Si tú quieres hacer meditación, lo primero que tienes que hacer es subir tu vibración, porque si no, entonces tú haces meditación y te vas a conectar con el campo energético que estés vibrando. Eso es lo primero que vas a ver. Por ejemplo, hay un audio de un testimonio de una señora que estudió Reiki y habla de que el Reiki es demoníaco, ¿sí? Que es del diablo, ¿sí? El Reiki es demoníaco. Entonces, yo me quedé a ver, pues vamos a escucharlo, ¿no? A ver si es cierto, yo también estudié Reiki. Vamos a ver. Entonces, ella lo que dice en su testimonio es que ella se había metido a un culto satánico años antes de entrar al Reiki, dejó el culto satánico, se metió en el Reiki porque una amiga le invitó, y a partir de que entró en el Reiki empezó a ver demonios en su casa, empezó a ver entidades y todo eso. ¿Qué es lo que hizo el Reiki? El Reiki lo que hizo es que abrió su percepción. Ella nada más estaba viendo en lo que ella estaba vibrando. O sea, antes no lo percibía, pero después de que ella tomó los cursos de Reiki, los vio. Pero entonces le echó la culpa al Reiki y no al... Clarísimo, yo creo que no lo podría haber explicado mejor. Bueno, ya para ir cerrando la entrevista, que bueno, realmente es tan interesante charlar con él. Vamos a ver si no lo pipio por ahí. ¿Te tocó alguna vez algún caso de alguna abducción extraterrestre, algo relacionado al mundo extraterrestre? Pues de hecho es en lo que me especializo, es en los casos de abducción, es en lo que me especializo, y he atendido, gracias a Dios, a muchas personas que han vivido situaciones en casos de abducción. Empecé con un caso que se llama el caso de José Halti, ¿sí? Es una terapia que está en internet. Hay muchas de las terapias que yo comparto en internet, ahí en el programa La Verdad Oculta Radio TV o La Verdad Oculta con Javier Sampaio, ahí están en YouTube. Entonces tú nada más le picas terapia José Halti y ahí te va a aparecer. Esa es una de las primeras terapias que yo realicé, en la cual esta persona, yo había entablado una amistad con José. Yo había empezado mi programa así como tú, que te felicito, que bueno que tienes tu programa también, excelente, que hace falta, queremos crear más conciencia, y entonces yo empezaba a entrevistar así personas interesantes. Entonces yo platicaba con José porque él me había comentado que él había vivido abducción, pero yo solamente platicaba con él como si fuera un amigo. Entonces le digo, oye, ¿qué tal si me regalas una entrevista de tu abducción para mi programa? Y él dice, pues bueno, ok. Yo ya tenía una relación de amistad, vamos a decirlo, con él, platicando por el Face, como de 2 años. Entonces ya lo invito, platicamos, hacemos la entrevista, y él comenta en la entrevista, dice, si quieren yo me someto a una hipnosis, porque seguramente aquí tengo mucha información. En ese entonces yo no sabía hacer hipnosis. Pero entonces eso me hizo clic. Dije, ok, yo voy a conseguirte a alguien que te haga hipnosis a ti, que te haga una regresión para saber qué te pasó. Pero sinceramente no encontré a nadie y tampoco dije, oye, pues algún psicólogo me va a decir que estoy loco, o alguna persona a lo mejor no va a saber cómo guiarlo. Entonces dije, pues ¿sabes qué? Pues mejor me pongo a estudiar yo, ¿no? Entonces yo me puse a estudiar hipnosis a partir de eso. Yo le realicé, pasó un año de estudio, y al año yo le hice la terapia a José Halti. Pudimos realizar la terapia, pudimos hacer la regresión y pudimos platicar precisamente con el ser abductor. Y fue una terapia de las más interesantes que tengo muchas muy interesantes, en la cual podemos platicar directamente con los reptiles, con los dracos, con los grises, con mantidianos, pleiadianos, o sea, no solamente con oscuros, sino que también con positivos hemos platicado. Pero es muy interesante, es que por ejemplo el cáncer existe, sabemos que existe el cáncer, y si dejamos que el cáncer nada más esté ahí, pues va a seguir produciendo cáncer. Pero si vamos al cáncer y conocemos el cáncer y lo analizamos, y entonces empezamos a desmenuzarlo, vamos a entender cómo funciona. Entonces eso es lo que hago con las terapias. Platico con el ser oscuro, pero porque hay personas que me dicen, es que deberías de sacarlo a la primera, y le digo, no, lo que quiero es entenderlo,
por qué hace lo que hace, por qué abduce a las personas, por qué están aquí, para qué nos llevan, por qué hay personas que tienen implantes, por qué hay personas que no tienen implantes, o sea, ¿por qué? Entonces, he llevado esta investigación, ya tengo realizando todo esto, y entonces, pues ya tengo una idea de qué es, por qué están aquí, para qué están aquí, por qué se llevan a las personas, y por qué se llevan a algunas sí, a algunas no, o por qué tienen esa afinidad con algunas personas. Está muy interesante, y hay muchas terapias sobre esto en el canal. Ahora, ya que dijiste que hiciste un estudio y analizaste, tiranos algo, no nos dejes así. A ver, yo tengo una teoría. La gente que es abducida, ¿tiene algo que ver su genética en común con estos seres o no es por eso? A ver. No necesariamente, no necesariamente tiene que ver con la genética. Hay algunos pacientes que me ha tocado atender que, como te comento, hay diferentes intenciones por las cuales estas razas abducen a diferentes personas. Algunas son para hibridación, algunas son para manipulación, algunas son para alimentación. Entonces, no necesariamente es por genética. De hecho, no necesitas tener ningún parentesco genético con ellos para poder ser abducido. Porque, por ejemplo, se sacó, precisamente ahí en Argentina, Liliana Flota, se llama Liliana Flota, que ya falleció lamentablemente, esta señora que fue una investigadora allá argentina, y con su esposo Eduardo, no recuerdo muy bien el nombre, pero llegué a platicar con el esposo, me pasó su investigación. De ahí es que salió la investigación de las personas que son abducidas y que tienen una especie o un tipo de sangre distinto, o sea que son A positivo, P positivo. Entonces ese tipo de personas son las más abducidas. En mi caso no es así. En mi caso han abducido a personas A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, o sea, no importa. En el caso que ellos se concentraron, sí era un tipo de sangre, pero ese tipo de sangre era para realizar hibridación. ¿Me explico? Claro, sus fines son científicos, digamos. Sí. Y la última pregunta, ¿alguna vez te tocó alguna persona que te hablara de que era un extraterrestre o que había sido en alguna otra vida extraterrestre? Puede ser media loca, le pregunto. Claro, no, sí, de hecho hay muchas personas que, gracias al programa, gracias a las entrevistas que me realizan, pues bueno, hay mucha gente que se acerca a mí, hay gente que sí, de verdad, sí tiene algunas situaciones, algunos problemillas, y entonces sí me dicen, es que soy la encarnación de Jesús, me lo han dicho, es que soy la encarnación de María Magdalena, me lo han dicho, me han dicho que yo también soy, bueno, o varias cosas, ¿no? Entonces, ya que estás aquí, o sea, tienes que tener cuidado, o sea, porque hay muchas personas que sí se quieren aprovechar. Entonces, hay personas que sí son reales, que sí tienen, vamos a decir, una esencia, que sí vienen, todos en realidad, todos somos estelares, o sea, nuestra alma, sí, estamos reencarnando, pero en algún momento venimos de afuera y venimos y encarnamos aquí, ¿sí? Algunos ya hemos tenido varias aquí en el planeta Tierra, varias reencarnaciones, algunos han llegado y es la primera vez. A mí me ha tocado atender a pacientes que apenas tienen una encarnación. Que por ahí una persona tiene un accidente, ¿no? Y que el alma de esa persona se retira y entran estos otros seres a concluir el ciclo vital ellos, en lugar del alma humana que ya partió, ¿no? Algo que me pareció bastante extraño. Pero bueno, todo puede ser. De hecho, eso es un intercambio de almas. Se llama, vamos a decir, es una transmigración de almas. Es como un pacto que se hace. Me tocó precisamente atender a realizarle una entrevista precisamente a una persona así. Y es bueno, es exactamente calcado a la película Q-Pax de hace muchos años, en la cual una persona
decide lastimarse, decide suicidarse, porque ya no quiere estar en el planeta, pero entonces es interceptada por este tipo de seres y le dice, a ver, tú ya quieres terminar con tu vida, pero nosotros tenemos a alguien que tiene una misión aquí, quiere cambiar, entonces nosotros ya no queremos venir a encarnar desde bebés, de que estemos haciéndonos popó, que nos estén dando biberón, o sea, nosotros ya queremos a alguien que ya esté crecido, que tenga un cierto conocimiento y nosotros poder utilizar ese cuerpo para poder transmitir algún conocimiento. Entonces, si tú ya no quieres vivir, nosotros te ofrecemos que tú te vas y llega un alma, no somos malas personas, bla, 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 bla. Y entonces es, vamos a decir, como es una transmigración o es un cambio de alma. Eso sí se da. Le damos las gracias a Javier Sampaio, aquí en la Matrix del Misterio. Y bueno, te vamos a pedir que le digas a la gente cómo te pueden contactar, sobre todo a las personas interesadas en esta terapia que vos estás haciendo. Claro, por medio de javiersampaio.com.mx, la página en internet. Pueden buscar en YouTube La Verdad Oculta Radio TV o La Verdad Oculta con Javier Sampaio. Terapias de hipnosis holística reparadora, puede ser en Facebook también. El correo electrónico javier.sampaio.hipnosis@hotmail.com, el WhatsApp 811-497-2445, y ahí pueden pedir información también. En septiembre vamos a estar entonces ahí en tu bonito país, espero que nos podamos volver a ver otra vez.